Lo primero que hay que saber es si realmente habrá un después del COVID, porque cabe imaginar también un horizonte social y político en el que haya que gestionar un permanente estado de excepción. Cuanto más dure la alerta sanitaria, cuanto más dure la amenaza sanitaria, más agudos se revelarán los cambios, sin duda. Creo que ya se han producido algunos y grandes, y lo que pasa es que desde dentro del vientre de la bestia es muy difícil percibir su envergadura y sus consecuencias, ¿no? Suelo utilizar esta imagen de la nave espacial. Estamos ahora todavía viajando en una nave espacial y vamos a aterrizar en un planeta desconocido. Cuando se abran las puertas no sabemos dónde vamos a poner el pie. En todo caso, sí que creo que una breve reflexión sobre la vida social y la política es exigible. Yo creo que el verdadero conflicto del capitalismo siempre, la verdadera contradicción, ha sido la de resolver el conflicto entre movilidad e inmovilidad. El capitalismo, por un lado, ha necesitado estar constantemente en movimiento y que las cosas, las mercancías y ciertos sujetos humanos estén en constante movimiento. Esto implica, por supuesto, que circulen las mercancías, que circule el capital financiero, pero que circulen también los turistas, que circulen por las calles decenas, miles, millones de personas cogiendo miles de medios de transportes diferentes, desde el metro al avión, y esto de manera permanente. Y por otro lado necesita también mantener inmóviles ciertos cuerpos, sobre todo, que son amenazadores. Lo vemos en el caso de los inmigrantes, lo vemos en el caso de los terroristas, y en general lo vemos en el caso de todos aquellos cuerpos que son potencialmente amenazadores, como en el caso de la pandemia. Yo siempre he descrito el capitalismo en términos sociales y antropológicos como una cuarentena estructural. Este conflicto entre movilidad e inmovilidad, el capitalismo lo ha resuelto de manera tecnológica, de tal manera que gracias a las ya 4 o no sé cuántas son revoluciones tecnológicas, pues hoy pueden estar los cuerpos en permanente movimiento porque están al mismo tiempo en una situación de confinamiento tecnológico. Entonces podemos estar en las pirámides de Egipto viajando en aviones o circulando a velocidad sideral por aquí y por allá. Podemos estar frecuentando hoteles, frecuentando bares y al mismo tiempo estar confinados tecnológicamente gracias a los gadgets tecnológicos que bueno, pues se han inventado en los últimos años y que rinden un servicio enorme al capitalismo y a esta necesidad de conciliar movilidad e inmovilidad. Y creo que es obvio que ya ha ocurrido, que la vida social se ha visto alterada y que no importa cuánto dure el confinamiento, va a ser el confinamiento tecnológico la norma de nuestras vidas. Ya hemos visto cómo se van adelantando, anticipando toda clase de proyectos para digitalizar la vida académica y la vida laboral. Y eso es muy inquietante. Y en términos políticos, pues me parece evidente que gestionar una situación de este tipo implica, queramos o no, nos guste o no nos guste, implica ceder derechos civiles. No procedíamos de un mundo que fuera mejorando en términos democráticos, más bien veníamos de un mundo que venía retrocediendo en términos de derechos civiles y derechos democráticos. Y por lo tanto una situación de COVID semipermanente con un confinamiento tecnológico es una situación particularmente propicia a las gestiones autoritarias o por lo menos con déficits democráticos, porque en una situación así es además más fácil que la población las acepte. Y en el contexto europeo y mundial en el que estábamos viviendo, pues creo que esa combinación de
de lo social confinado tecnológicamente y lo político teniendo que gestionar un COVID semipermanente, pues no invita particularmente al optimismo. Creo que aquí en esta pregunta hay dos términos que conviene analizar por separado y tratar luego de vincular de alguna manera. El primero es el de freno de emergencia y el otro es el de la contemporaneidad. El freno de emergencia sabemos que es una imagen que utiliza Walter Benjamin, el filósofo alemán, cuando criticando la sensación de mecanicista, de triunfo automático del socialismo en el marco de las contradicciones capitalistas, frente a la idea de ese progreso creciente, ininterrumpido, que llevaría por sus propios automatismos inmanentes a un estadio superior de civilización, que los socialistas llamaban socialismo o comunismo, pues Benjamin introducía este freno de emergencia, la idea en efecto de que lo verdaderamente revolucionario en un capitalismo desbocado es más bien parar el tren, detenerlo. Pero claro, Walter Benjamin está pensando en un freno de emergencia político, voluntario, soberano, consciente. Yo creo que antes del desencadenamiento de la pandemia, unas cuantas voces, entre ellas yo, pues reclamábamos la activación de ese freno de emergencia. Y lo reclamábamos como resultado de una coordinación de voluntades, la intervención de un sujeto político. Y lo que en efecto hemos comprendido enseguida es que hay una gran diferencia entre que el freno de emergencia lo active un sujeto político consciente y con un programa alternativo, o lo active una catástrofe. Yo creo que la catástrofe es la verdadera regla o el verdadero hábitat de la humanidad para los próximos años. Alguna vez he dicho que los bárbaros del capitalismo, que no tienen ningún exterior, los bárbaros del capitalismo son las catástrofes asociadas al cambio climático y a las emergencias sanitarias, son tsunamis y pandemias. Esos son nuestros bárbaros en este fin de civilización que puede durar décadas o incluso siglos, como duró la decadencia y caída del Imperio Romano. Pero creo que es importante que entendamos que nuestros bárbaros son las catástrofes, y eso implica que haya algo mecánico y estructural que no conviene de ninguna de las maneras humanizar ni personalizar, pero que por eso mismo, si introduce algún elemento bueno o positivo, es también contingente e imprevisible. Yo creo sí que el coronavirus ha detenido en parte la maquinaria, y que esa detención o esa ralentización ha tenido efectos colaterales iniciales positivos, sobre todo a nivel de descubrimiento de otros surcos y de otras vías posibles. Pero insisto, el hecho de que ese freno de emergencia no lo haya activado un sujeto político, sino una catástrofe, determina el hecho de que finalmente se trata de gestionar una catástrofe, no de mantener el freno activado, ni de aprovechar la ocasión para cambiar el tren de raíl o llevarlo a una vía muerta. En definitiva, creo que la cuestión es esta, la del freno de emergencia, es que ¿quién lo ha activado? Y lo ha activado una contingencia impersonal amenazadora que, si bien nos amenaza a todos por igual, nos deja
desigualmente armados para afrontarla también en términos políticos. Y respecto de la contemporaneidad, pues yo diría que en efecto vivimos en un mundo sin contemporaneidad. Ya no sabemos quiénes son realmente nuestros contemporáneos. Por un lado, la aceleración tecnológica y por otro lado, las desigualdades sociales hacen que enseguida el mundo ya no sea contemporáneo nuestro, sobre todo cuando lo vivimos desde los cuerpos, esos soportes frágiles que se han convertido en obstáculos para el progreso desbocado del capitalismo. Los cuerpos son pequeños frenos de emergencia, pero que ya no son contemporáneos de nada, salvo entre sí como sujetos muy frágiles. De tal manera que es muy difícil pensar que el COVID sea el freno de emergencia de la contemporaneidad. Más bien lo que ha hecho es revelarnos que no existe la contemporaneidad, que no somos contemporáneos de nada, salvo quizá de la muerte acechante que de pronto hemos descubierto como real. Creo que una de las consecuencias psicológicas que todos hemos vivido al hilo de la crisis de la pandemia ha sido el de introducir en nuestras vidas personales una gran bipolaridad. De tal forma que a lo largo de los últimos meses todos hemos pasado por momentos de excepción acompañada de esperanzas y hasta de optimismo. Eso ocurre en las revoluciones y las guerras, ¿no?, que cambian los marcos de la sensibilidad colectiva, a los que han seguido otros momentos de sombría individualidad en las que hemos visto más bien el futuro de manera poco halagüeña, sombría y amenazadora. Como el estado de ánimo de los sujetos llamados cuerpos no contemporáneos es muy movedizo y muy variable, pues tengo que empezar por declarar que en estos momentos, y como lo revelan mis respuestas anteriores, pues no me encuentro en un momento de particular optimismo. Y de alguna manera, en mis dos respuestas anteriores he contestado ya a esta, que tiene que ver con las posibilidades emancipatorias del contexto de alerta sanitaria permanente en el que estamos viviendo. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, his pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away into the sky, into the moon. Creo en efecto que si veníamos de una sociedad mal preparada antropológicamente para afrontar la revelación de la muerte, veníamos también de una sociedad en la que los sujetos políticos estaban muy desarticulados y por lo tanto yo creo que no hay posibilidad de emancipación
sin sujetos políticos, que obviamente no tienen que ser los clásicos y obviamente podrían nacer nuevos sujetos políticos al hilo de una alerta sanitaria, ¿no? Pues desde los médicos hasta los pacientes organizados podrían constituir un nuevo sujeto político, pero lo cierto es que ahora mismo no existe ese sujeto político, y yo creo que lo terrible es esta desproporción que existe entre la evidencia subjetiva e individual de que el COVID proporcionaba una oportunidad y la desolación paralela o concomitante a que nos aboca la convicción de que en estos momentos no hay ningún sujeto político colectivo que pueda reunir todas esas luciérnagas individuales que se han descubierto a sí mismas durante el confinamiento. Yo creo que esa desproporción es lo que va a introducir el mundo en una situación dolorosa, que a lo mejor quizá sí tiene más adelante algún efecto emancipatorio. Es decir, todos nos hemos dado cuenta de las muchas ventajas que tenía parar el mundo, pero nos hemos dado cuenta en nuestros alvéolos particulares, en nuestras casas, encerrados por un confinamiento amenazador, y en un contexto en el que no existe ningún sujeto colectivo en el que poder volcar todas esas experiencias luminosas individuales. Ha habido algunas pequeñas experiencias colectivas interesantes que han tenido que ver en efecto con el cuidado a los ancianos, el suministro de alimentos a los sectores más vulnerables. Pero hoy, en este momento, y después de las dos respuestas que he dado a las anteriores preguntas, creo que no puedo mostrarme muy optimista respecto de las posibilidades emancipatorias de la alerta sanitaria. Hay que confiar en cualquier caso en que esa contradicción entre lo privado iluminado y lo colectivo opacado pues nos lleve a la construcción de nuevos sujetos colectivos capaces de contrarrestar la gestión de la pandemia y de la catástrofe permanente que van a hacer, pues obviamente los más poderosos, los económicamente mejor preparados, los sectores económicos tecnológicos, los financieros, etcétera. Bueno, creo que es una buena ocasión en todo caso para medir y explorar esa contradicción entre la luz individual que muchos hemos percibido gracias a la ralentización o detención de la maquinaria y la inexistencia de un sujeto político organizado.